Muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de participar en este ciclo referido a los 60 años de la Constitución de 1961. Mi agradecimiento para el Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarian de la Universidad Simón Bolívar, en la persona de su directora, la profesora Carolina Guerrero, y del profesor Francisco Alfaro. Yo voy a tratar de resumir algunas ideas sobre, por un lado, la significación de la Constitución de 1961 desde una perspectiva de nuestra evolución político-constitucional. Es sin duda una de las mejores constituciones, si no la mejor que hemos tenido. Quiero referirme también a lo que he denominado en un texto publicado la transición constitucional 1958-1961, es decir, ese periodo previo a la entrada en vigor de la Constitución que tiene una serie de ribetes muy interesantes desde la perspectiva político-constitucional, el proceso de elaboración de esa Constitución que tiene unos rasgos particulares y las principales bondades de la propia Constitución, el contenido de la Constitución. Una nota apenas para apuntarnos sobre la especificidad del proceso de gestación de la Constitución. Hay una discusión, digamos, entre constitucionalistas referida a las características del momento fundacional de una Constitución. Y algunos autores distinguen entre constituciones que surgen de un proceso de establecimiento de un sistema federal y otras que serían constituciones de los nuevos comienzos, ¿no? No voy a entrar en detalle sobre esta clasificación, simplemente quiero destacar que la Constitución del 61 podemos verla dentro de esa categoría de los nuevos comienzos, y dentro de los nuevos comienzos se distingue entre procesos que están caracterizados por el triunfalismo. Entonces se cita el caso de la Quinta República y de Gaulle en Francia, o el caso de Nelson Mandela en Sudáfrica, y otras que surgen de una derrota, como el caso alemán, ¿no? La Ley Fundamental 1949. Bueno, la Constitución del 61 tiene un poco de las dos cosas, pero yo quiero destacar lo que tiene de trasfondo de una derrota, o sea, en el sentido de una conciencia de los líderes políticos de que no podían volverse a cometer errores, ¿no? En el sentido de, digamos, hacer contubernios con el sector militar, con las consecuencias que eso tuvo, de no exacerbar demasiado, digamos, el radicalismo político que se vivió en el trienio, toda, digamos, una serie de elecciones, y también lo que significó la dictadura, ¿no? La destrucción, pues, de los partidos, persecución de líderes, el exilio para muchos de ellos, tortura, asesinatos. Entonces, todo esto como que acrisoló una conciencia democrática y favoreció lo que ha sido ese espíritu, que no me voy a detener en eso, que ya fue tratado, pues, en la conferencia anterior y conocido por todos ustedes, pero sí reforzó o se conecta con esa idea a la que se ha referido, entre otros, Manuel Caballero, de la tregua política, que distinguió la primera etapa, pues, de esta transición, la tregua política, la búsqueda de consensos, o como él diría, o como él dijo, pues, una revolución sin extremismos. Y pues todo esto configura esa constitución para la democracia, una constitución que tenía ese gran significado de la recuperación democrática, después de ese ensayo rápidamente fallido y de la dictadura, y además una constitución para la democracia, con una visión de futuro, para establecer un verdadero sistema democrático con estabilidad. La idea de la estabilidad ya estaba anunciada en el propio Pacto de Punto Fijo, la importancia de la estabilidad constitucional, y por supuesto uno de esos elementos era la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, entre otros, ¿no? Ahora, en cuanto a los hitos de la transición, aquí hay temas muy interesantes, que yo he tratado de resumir varios de ellos. Aprovecho de hacer esta cuña sobre un libro sobre apuntes, un libro que he publicado, Apuntes para una historia del derecho constitucional de Venezuela, y dedico, pues, un capítulo a la Constitución del 61. Y hay una serie de elementos muy interesantes desde el punto de vista de esa transición constitucional, ¿no? Cuando se produce el 23 de enero, pues una de las primeras discusiones que se suscitan, como lo reveló en su momento Lorenzo Fernández, el senador Lorenzo Fernández, en uno de los debates que se dio en el Senado, cuando se instalan las cámaras,
uno de los primeros debates que se suscitó fue el referido a si se convocaría o no una Asamblea Nacional Constituyente. Esto es poco conocido, poco discutido, porque normalmente se va directo al tema, bueno, la alternativa, ¿no? La disyuntiva que se habría planteado, restablecer la Constitución de 1947 o mantenerla del 53. Pero el trasfondo de ese debate era una pregunta anterior. ¿Convocar o no una constituyente? Porque claro, al caer una dictadura, con el antecedente de 1946, de la convocatoria pues, de la constituyente en el 46, que elaboró la Constitución del 47, dado que se trataba de la recuperación democrática, pues por lo menos en teoría era razonable que esa acción pudiera considerarse. Pero por diversas razones, pues de prudencia política, nuevamente de estabilidad, de orden, de una transición ordenada, serena, la propia Junta Militar, en conversación con los líderes de los partidos políticos, había considerado que era absolutamente inconveniente plantearse la convocatoria de una constituyente. Y, por lo tanto, sí estaba presente la preocupación del cambio constitucional, de la modificación constitucional, y allí entonces surge esa discusión, bueno, restablecer la Constitución del 47 o no. Evidentemente, pues restablecer la Constitución del 47 planteaba también unos interrogantes. Entonces, ¿sobre qué base se haría una reforma constitucional? En el entendido de que no sería una Asamblea Nacional Constituyente. Bajo esa idea de que no va a haber una constituyente, pues eso podía ser un argumento a favor de hacer la reforma de acuerdo con la Constitución que estaba, por lo menos formalmente, en vigor de 1953. Pero también había otras razones, ¿no? Digamos, un discurso sobre la legitimidad histórica, ¿no? Vamos a ver luego cómo en las decisiones de la Junta Militar y luego Junta Cívico-Militar se fue desmontando toda la estructura jurídica de la dictadura, todas las decisiones de la dictadura. La propia Asamblea de 1953 fue considerada como un órgano ilegítimo. Pero no se fue más atrás, porque probablemente para los militares podía abrirse un debate allí. Si se restablecía la Constitución del 47, eso podía pues, implicar también un mensaje en el sentido de que la intervención militar de 1948 era ilegítima. Y sin embargo, los militares pareciera estaban dispuestos a llegar hasta la ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Junto también el tema del propio, algunas diferencias que podía haber en el estamento militar sobre el contenido en aspectos sociales, se ha comentado, de la Constitución de 1947, y también razones de seguridad jurídica. Por razones de seguridad jurídica, bueno, vamos a mantener la Constitución formalmente en vigor, pero cuidado, cuando uno ve en detalle las cosas se da cuenta que esa Constitución era ya un despojo, un fósil. Y así fue asumido por la propia Junta Militar, como vamos a ver, ¿no? Porque la Junta comenzó a dictar una serie de decretos. Y un asunto sumamente interesante es cómo la Junta, pues ya ampliada con la incorporación de civiles, tomó en un plazo de menos de 2 semanas desde su instalación las siguientes decisiones. Disolución del Congreso, porque había un Congreso de la dictadura que le tocaba funcionar hasta abril de ese año. Disolución del Congreso. Y la razón de la disolución del Congreso era que sus integrantes habían sido designados por la Asamblea Nacional Constituyente violando la soberanía popular y considerándolo que a esa asamblea como un órgano que no podía ser una representación legítima de la comunidad. Y se señala expresamente que el resultado de la voluntad popular fue adulterado para atribuir la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente al grupo auspiciado directamente desde el poder. Bueno, designación de los vocales de la Corte Federal y de Casación. Es decir, todos los poderes inmediatamente fueron arrasados. Los que estaban en esa Constitución de 1953. Por eso digo, esa Constitución, esto fue, digamos, una fachada incluso muy frágil, ¿no? Designación del Procurador General de la Nación y el Contralor General de la Nación. Declaración de la inexistencia del plebiscito del 15 de diciembre de 1957. Declaración de la inexistencia de las asambleas legislativas y de los consejos municipales, que también tenían su periodo hasta abril. Disolución de las asambleas legislativas, los consejos municipales y las juntas departamentales y comunales, cuyo periodo finalizaría el 19 de abril de 1958. Designación de nuevos gobernadores. Es decir,
rápida reestructuración al margen de lo que dispusiera la Constitución del 53, y cuando se dictan ya, digamos, en febrero de ese año las reglas para la modificación del estatuto electoral, claramente ahí se dice que las reglas de integración del Senado van a ser reglas realmente democráticas, dejando de lado lo que decía la Constitución de 1953. Entonces, ¿qué quedó de la Constitución? Jurídicamente hablando, ¿qué significó la Constitución de 1953? Casi nada para ese proceso, porque es un proceso que se llevó adelante bajo el impulso de la Junta Cívico-Militar de Gobierno. Se tomaron estas decisiones para reinstitucionalizar al país y luego todo preparando la convocatoria a elecciones, que era el gran objetivo para la redemocratización y para devolver, digamos, al pueblo la posibilidad de ejercer su soberanía. Era un cascarón vacío, pues, esa Constitución. Entonces, otro elemento interesante que se pone de manifiesto en este proceso es que cuando la Junta va dictando sus decretos, nunca toma como referencia a la Constitución del 53. Porque era una Constitución totalmente espuria, era un desecho, era un despojo, un fósil. Era a contracorriente, por supuesto, de las nuevas ideas, y acude, y aquí está lo interesante, a conceptos abstractos sobre la democracia. No acude a artículos de esa Constitución que pudieran hablar de la democracia, porque como una Constitución fachada tenía algunos artículos sobre soberanía popular o sobre derechos humanos que no se cumplían y tenía, sabemos, sus disposiciones transitorias que vaciaban la Constitución. Pero en esos decretos todos son categorías abstractas, generales, pero importantes. Por ejemplo, ya en el acta constitutiva se decía hay que rumbar el país hacia un Estado democrático de derecho. Y así fue. Porque ese es el hilo conductor de la Constitución del 61, es ese, el Estado democrático de derecho. Y otros decretos, pues todos hacían apelaciones a categorías así, ¿no? Por ejemplo, a la doctrina democrática. Muchos decretos para justificar las decisiones que se tomaban apelaban a la doctrina democrática, al régimen constitucional y democrático, al régimen de derecho, al derecho público democrático, a la opinión libremente expresada por los órganos calificados del país. Es decir, esas expresiones elocuentes pues dejan en evidencia lo que podía significar en su nulidad esa Constitución de 1953. Pero también decisiones como la eliminación de la Dirección de Seguridad Nacional, la supresión de las juntas de censura, también la valoración que se hace de la libertad de expresión como un principio fundamental de la democracia. Luego, esto, digamos, lo resumo bajo esa idea de los principios de la transición. Hay unos principios que están allí, que guían la transición, que evidentemente no son los de la Constitución del 53, y entonces allí hay como una tradición constitucional que se conecta con la Constitución del 47, por supuesto, que va orientando esas decisiones. Entonces la brújula evidentemente no era la Constitución de 1953 en ningún sentido, ¿no? Luego, cuando pasamos al proceso de elaboración de la Constitución, esto es también muy interesante, porque se plantearon debates también de gran interés. Sobre todo, muy interesante es lo que ocurre cuando se instalan las cámaras después de las elecciones. Cuando se instalan las cámaras en enero del año siguiente, el primer debate que surge es el de que cómo es posible que se haya mantenido en vigor la Constitución del 53, que eso es inaceptable en términos democráticos, sobre todo URD, el Partido Comunista, pero con algunas dudas también de representantes de otros partidos políticos. Y uno ve allí como expresión constitucional histórica ese momento tan interesante como cuando reaparece la voz democrática representada en esas cámaras después de las elecciones. Porque en ese año anterior había una situación ambigua, ¿no? Con una junta de gobierno, con un peso de los militares todavía. Cuando se instalan esas cámaras, ya después de la relegitimación, de la expresión de la soberanía popular, entonces uno ve allí un poco la voz democrática que reclama cómo es posible que pretendan que nosotros vamos a someter hasta que entre en vigor la nueva Constitución a un texto que es, digamos, representación de un régimen dictatorial. Y se plantea de entrada ese debate abiertamente. Y se dice, este Congreso no puede cumplir funciones constituyentes. Y surge la tesis de la reforma constitucional provisoria. Los movimientos URD, el Partido Comunista, pues las tendencias de izquierda,
querían una reforma mínima, una reforma constitucional provisoria para salir rápidamente de la Constitución del 53, establecer un régimen constitucional provisorio. La tesis de Jovito Villalba era más restablecer la Constitución del 47 con algunos ajustes y luego plantearse el tema constitucional más a fondo. Incluso el Partido Comunista llegó a decir, si esto es una reforma puntual, nosotros la apoyamos sin reservas. Ahora, si vamos a ir aquí a una reforma constitucional a fondo, nos vamos a reservar la facultad de manifestar nuestras objeciones y vamos a plantear un debate, digamos, como más intenso, ¿no? Pero al final se nombró una comisión especial que estudió estos temas. El asunto un poco se fue, digamos, serenando a través de las comisiones, que a veces es la función de las comisiones, y vamos a ver que el trabajo en comisión tuvo mucha importancia en la elaboración de esta Constitución. Y en cambio, digamos, algunos miembros pues, del Parlamento, como fue el caso de Caldera, Leoni, ambos dijeron, no, mire, aquí vamos a hacer una nueva Constitución. Aquí vamos a hacer una nueva Constitución. No es una reforma constitucional. Lo cual tenía un doble significado, es decir, implicaba, lo vamos a hacer nosotros el trabajo, pero además vamos a actuar como un Congreso Constituyente. Porque no vamos a hacer una simple reforma a la Constitución del 53, vamos a hacer una nueva Constitución. Actuaron como un poder constituyente, en realidad. Gustavo Machado dijo, no, esto no puede ser, al principio, este cuerpo no está legitimado para esto, tendríamos en todo caso que procurar que los consejos municipales, ¿no? Y él citaba algunos antecedentes históricos, pidieran al Congreso asumir función constituyente. Erigirse en Asamblea Constituyente, en el fondo era lo que quería decir, ¿no? Además de las funciones legislativas ordinarias que estaba llamado a desempeñar. Pero prevaleció la tesis de que no, de que ese mismo Congreso asumiría esas funciones. Y atención, cuando el Congreso fue electo, el pacto de punto fijo había hecho una referencia pues general, ¿no? Muy general, a la necesidad de procurar una solución que garantizara la estabilidad. Pero el día siguiente, el 6 de diciembre, en el programa mínimo común del 6 de diciembre del 58, un día antes de las elecciones, sí se decía claramente que ese Congreso abordaría una nueva Constitución, aprobaría una nueva Constitución. Es decir, que no puede decirse que era algo totalmente ajeno al electorado, al momento en que se realizaron esas elecciones, aunque ciertamente no había sido, o antes tal vez no se había discutido con antelación suficiente. Pero lo cierto es que así fueron las cosas, ¿no? Y cuando se aprueba la Constitución, se dice, estamos aprobando una nueva Constitución. Y la Constitución del 61 se cuidó mucho de no hacer mención a la Constitución del 53. Es decir, no se asume como una reforma de la Constitución del 53. Sí dice que se consultaron las asambleas legislativas, ¿no? Como establecía la Constitución del 53, pero no dice que se consultaron porque lo decía la Constitución del 53. Y un gran constitucionalista, Ambrosio Oropesa, que también fue miembro de ese Congreso, escribió que eso podía interpretarse en clave histórica, en el sentido de que desde el reconocimiento, digamos, del federalismo en Venezuela, después de la Guerra Federal, a partir de la Constitución de 1864, en nuestras constituciones se entendía que no podía reformarse la Constitución sin participación de los estados, es decir, no podía hacerse una nueva Constitución sin participación de los estados. Un poco haciendo ver que esa referencia a las asambleas legislativas podía entenderse en esa clave histórica y no necesariamente como una reforma de la Constitución del 53. Otro tema interesante, otra característica interesante del proceso de elaboración de la Constitución es que hubo mucha voluntad de llegar a acuerdos políticos, de llegar a consensos. Yo les voy a dar algún ejemplo después, porque he identificado varios ejemplos en este sentido. Pero, por ejemplo, en la práctica parlamentaria, algo interesante es que se crearon comisiones de revisión constitucional en ambas cámaras. Y luego estas cámaras decidieron trabajar juntas. Esto ya es alguna demostración, como digamos, de racionalidad, de equilibrio político, de prudencia política. Bueno, mira, vamos a trabajar juntos. Entonces se reunían juntas en el Palacio de las Academias y en más de 200 sesiones de trabajo. Y cuando uno ve las actas, ¿no? Que por cierto mi padre, Jesús María Casamón, trabajó en uno de los libros que recogen estas actas,
pues uno ve las actas y encuentra cómo se consideraron las distintas opiniones, cuando había una diferencia, pero que se entendía que podía haber tal vez una fórmula de compromiso, entonces se difería el punto para que se estudie más en una comisión de redacción. Y luego cuando el proyecto, ¿no? Que el proyecto tuvo como base la Constitución de 1947, cuando el proyecto se envía a las cámaras, surgían debates, y debates, por cierto, que eran a veces muy encendidos. Yo cito en el libro un debate, las fechas, están todos los datos, las fuentes ahí citadas, que se dio entre Domingo Alberto Rangel y Gonzalo Barrios, pues un debate, digamos, irónico, hiriente, pero al final volvían las aguas, ¿no? Un poco de la serenidad, vamos a tratar de que esta Constitución sea una buena Constitución y sea para mucho tiempo, y que pueda ser para todos, que todos quepamos aquí, que todos más o menos nos estamos representados aquí. Y hay que tomar en cuenta que muchos de estos debates se dieron en medio de un país que estaba ardiendo, ¿no? Es decir, que estaba en medio de una conflictividad política, inestabilidad, insurrecciones, conflicto armado, ¿no? Latente, violencia, y particularmente, digamos, ya en 1960, luego la creación del MIR, o sea, esa decisión de acción democrática, con una serie de razones que podían conspirar contra ese clima, y sin embargo, ellos lograron que, a pesar de que esa lucha estaba abierta en la calle, digamos, en ese espacio del Palacio de las Academias, eso lo comenta un poco también Ambrosio Oropeza, pues se lograra recuperar una serenidad y se entendiera que esa lucha no era definitiva. Es decir, que se quería establecer una constitución para un marco perdurable, más allá de esos conflictos que parecían irresolubles en esa coyuntura. Entonces, fue una constitución... Doctor Casal, más, le quedan 5 minutos. ¿Cómo no? Fue una constitución, además, donde cuando se dieron diferencias entre las cámaras, porque se discutía, o sea, se buscaba el consenso, pero no porque no se discutiera. Lo que sí es que, como lo señaló tanto Caldera como Leoni, se trataba de evitar el debate ideológico en los temas nucleares, ideológicos. Pero cuando se dieron diferencias entre las cámaras, aprobaron una comisión general, que es un procedimiento informal, ya no están los micrófonos, las cámaras, nada, taquígrafos, sino vamos a conversar, y eso lo dice también la exposición de motivos, que muchas veces en conversaciones informales se lograban resolver las diferencias. El apoyo especializado, la consulta a expertos, juristas internacionales, García Pelayo, entre otros, Ángel Rosenwald en la redacción del texto constitucional. El espíritu del 23 de enero, pues pudo mantenerse allí, más allá del pacto de punto fijo, por cierto. Y les quería poner un ejemplo, que es el artículo 46 de la Constitución. El artículo 46 es una norma importante de la Constitución del 61, pionera, porque estableció el principio de que no puede alegarse obediencia debida cuando se trata de violaciones a derechos humanos. Para ese momento, bueno, el Tribunal de Nuremberg habían aplicado ese criterio, pero no tenía el reconocimiento internacional que tiene hoy. Y García Ponce, Guillermo García Ponce, el diputado Guillermo García Ponce, del Partido Comunista, propuso que se agregara la frase, después de un artículo que decía pues, que son nulos los actos que violan derechos humanos, son responsables los funcionarios que los ejecuten, y no les servirá de excusa el haber cumplido órdenes superiores. Bueno, esto fue apoyado por el diputado Casal, mi papá Jesús Miguel Casal Mumbrú, y explicando cómo había unos antecedentes en la Constitución de 1830. Caldera al principio no estuvo tan convencido en esto y dije, bueno, pero pásese a la comisión. Y en la comisión Gonzalo Barrios dijo, tampoco estaba tan convencido, pero dijo, bueno, busquemos una fórmula que de alguna manera recoja el planteamiento de García Ponce. Y al final la encontraron, y es el artículo vigente, artículo 46, que también está recogido en la Constitución actual como una norma de referencia, que establece que no servirán de excusa órdenes superiores manifiestamente contrarias a la Constitución o a las leyes. Fue el único añadido que tuvo de la propuesta de García Ponce, que las órdenes fueran manifiestamente contrarias a la Constitución o a las leyes. En cuanto al contenido de la Constitución, pues es una Constitución, bueno, tuvo el voto favorable, esta Constitución, como sabemos, de todas las fracciones, todos los partidos políticos, aunque en artículos específicos votaron en contra, y en sus votos salvados dejaron señalada una serie de observaciones que son fundamentales para analizar luego el desarrollo constitucional, y muchas observaciones muy atinadas. El tema de la suspensión de garantía, los estados de excepción, ya hubo una advertencia. Por razones de tiempo no puedo extenderme en este comentario particular,
Pero la Constitución en su contenido es una referencia. En su preámbulo se refiere a la necesidad de amparar la dignidad humana. Un concepto clave, amparar la dignidad humana. Es una constitución de Estado de Derecho, evidentemente, Estado democrático de derecho. En el pórtico de los derechos humanos se reconoce el libre desenvolvimiento de la personalidad como una norma que debe orientar toda la interpretación constitucional. El artículo 50 de esa Constitución reconocía otros derechos que no estuvieran escritos en la Constitución, derechos innominados, que fueran inherentes al ser humano, que fue una propuesta que presentó Rafael Caldera, que tenía un antecedente de la Constitución uruguaya de 1918. También el artículo 43 sobre el libre desenvolvimiento de la personalidad, un catálogo de derechos muy amplio, incluyendo derechos sociales, que seguía un poco el modelo de la Constitución del 47, separación de poderes, limitación a la reelección inmediata por 2 periodos. Se decía en aquel momento, en las actas se comenta, que se pensaba que después de 10 años era muy difícil que un líder se mantuviera activo y volviera al ruedo político. Bueno, sabemos que 2 veces sí ocurrió esto, pero aún así está clara la voluntad de limitar la reelección, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, el control parlamentario sobre los ascensos militares, un Estado centrofederal pero con apertura a la federalización, un ministerio público con un doble rol, que esta fue una propuesta en la que trabajó García Pelayo, el ejercicio de la acción penal, pero también la garantía de los derechos humanos, y una constitución económica, digamos, como un régimen que se ha calificado de mixto, flexible, que buscaba un poco también reunir consensos, que fue otro de los principios, como les decía, que caracterizó la elaboración de esta constitución. Entonces, en muchos aspectos, creo que es una referencia, y también, sobre todo, que fue una constitución asumida con seriedad, con episodios de violación evidentes, evidentemente los hubo, pero estaba allí como norte, como referencia, y los actores políticos la tenían presente y trataban de enderezar el rumbo cuando se alejaban de ella. Algo totalmente distinto, por supuesto, a lo que ocurre en la actualidad. Bueno, muchas gracias y quedo abierto a todas sus observaciones y preguntas. Me gustaría hacer 2 preguntas, ¿no? Una en torno justamente a ese espíritu del 23 de enero, ¿no? ¿Cómo se logra que esas diferencias ideológicas que por supuesto habían entre distintos grupos allí logren ser dejadas en parte de lado? Por supuesto no son dejadas de lado totalmente. La segunda pregunta que me gustaría hacer es en referencia al rol de esa junta, de la junta que va de enero hasta, bueno, diciembre del año 58, sobre la cual se ha hablado muy poco, ¿no? O sea, sobre la cual quizás hay poco desde el punto de vista del ejercicio de la transición democrática, pero ¿cómo fue ese proceso hasta llegar allí a la idea de decir, bueno, no vamos a hacer referencia a la Constitución del año 53, no vamos a tener una asamblea constituyente que puede ser vista como rupturista, pero vamos sí a hacer una nueva constitución? Señala, ¿sería la Constitución del 99 también un fósil en el caso de una transición post-chavista? ¿O considera que es posible usarla como corazón de una reforma futura? Carolina Guerrero señala que, bueno, el doctor Jesús María Casal mencionó que la Constitución de 1961 es la mejor que ha tenido el país en su historia. También la profesora Guerrero señala, es una afirmación a contracorriente de quienes repiten hoy que la Constitución del 99 es la más avanzada y además liberal de la historia. ¿En qué sentido la Constitución del 61 es la mejor? Muchas gracias, Francisco. Bueno, sobre lo primero, ¿no? Sobre tu pregunta, ¿no? Fíjense, uno observa que desde la propia acta constitutiva de la Junta Militar, ellos quieren esclarecer el tema de la continuidad jurídica y hay una preocupación por la seguridad jurídica. Por eso ellos dicen, se mantiene en vigor el ordenamiento jurídico vigente. Y la Constitución era parte de ese ordenamiento jurídico. O sea, esa sin duda fue una razón principal, el hecho de no generar, digamos, zozobra, incertidumbre. O sea, la Junta Militar estaba consciente del paso que se estaba dando. Entonces no quería abrir más incertidumbres. No quería abrir más incertidumbres. Quería generar estabilidad, orden hacia una ruta de la democratización. Por lo tanto, no quiere por ningún concepto asamblea constituyente, evidentemente. Lo que plantea es, vamos a ordenar un poco el país, reinstitucionalizar y cumplir el compromiso de las elecciones democráticas, y luego el proceso democrático dictará lo que se hace en el plano constitucional, pues una reforma constitucional, una nueva constitución. Pero esto pesó mucho, el tema de la seguridad jurídica. Por eso es que
aunque no se decía en el acta constitutiva, luego se termina reconociendo que se mantiene esa constitución del 53, ¿no? Pero lo que he querido demostrar es que se mantiene solo como una especie de mascarón de proa, es decir, más bien, como decía, más bien fósil, porque no era una referencia para nadie, ¿no? Ni siquiera para los militares de la Junta, porque rápidamente en 2 semanas destrozan todo lo que eran las fuentes de esa constitución, incluyendo la propia Asamblea Constituyente del 53, que la consideran ilegítima. Entonces, en ese sentido, digamos, el otro aspecto es que ciertamente uno observa, y lo dice Manuel Caballero, cómo pues ese fue un proceso donde había, el espíritu del 23 de enero implicaba una cierta tregua política. O sea, podemos ver lo que es un poco, lo que revela estos procesos, es que estaba, digamos, el toro, vamos a decirlo así, un poco ya picado, amansado, por todo lo que había sucedido, ¿no? Tenía a sus espaldas la experiencia de lo que significó el trienio, el contubernio con los militares, el peligro de los militares en el poder. Entonces, era como un compromiso nacional. Lo primero que tenemos que garantizar es la estabilidad democrática, subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, un Estado de Derecho y un compromiso perdurable donde puedan entrar diversas fuerzas políticas. Entonces, es una lección histórica que pienso yo que es lo que prevaleció allí en el espíritu de esos hombres y mujeres que tal vez se hubieran desplegado, y bueno, y eso se refleja en el Pacto de Punto Fijo, evidentemente, ¿no? Se hubieran desplegado completamente sus proyectos y su voluntad política, pues no hubieran actuado de esa manera, pero esa voluntad política estaba picada, estaba, digamos, tenía sobre sus espaldas una experiencia histórica de enorme significación. Entonces, por eso, uno observa que cuando en las primeras intervenciones García Ponce quería irse a discusiones ideológicas, entonces Caldera, o si era sesión bicameral, pues también le tocaba a Leoni, o lo hacía Leoni en el Senado, ellos siempre decían, mire, evitemos, no queremos una recomendación que hemos asumido todo, es como tratar de evitar como ese corazón de los debates ideológicos, ¿no? Donde sabemos que el discurso va a ser más encendido, que vamos a discrepar. Entonces, era como reconocerlo, reconocemos en nuestra ideología distinta, ¿no? Algo tan diferente a lo que vemos hoy en día, que algo tan sencillo como limpiar un parque en una comunidad, entonces tiene que ser un tema del socialismo, ¿no? Con todo este planteamiento del Estado comunal. El espíritu era totalmente distinto, es decir, mira, sabemos que si entramos en la zona de fuego, o sea, si entramos en la zona de fondo de nuestras cosmovisiones, vamos a entrar en discusiones infinitas, ¿no? Y muy encendidas, era la palabra, muy encendida era la palabra que utilizaban. Entonces, ellos trataban de evitar eso, sabiendo que son diferentes, vamos a respetar esa diferencia y vamos a ir a los temas concretos de construir un texto constitucional. Entonces, eso, digamos, en lo que refiere al espíritu, ¿no?, de elaboración de esa constitución. Luego, la pregunta sobre la constitución del 99 es muy interesante, ¿no? Claro, si lo vemos como una constitución del post-chavismo, cuando la pregunta se formula así, yo interpreto que eso asume que hay una solución unilateral, es decir, digamos que el sector no chavista, llamémoslo así, logra una solución unilateral y entonces pues, se inicia un nuevo ciclo. Probablemente, yo creo que en un escenario así, la Constitución del 99 tendría de todas maneras más significación que la del 53, ¿no? Por diversas razones, porque con todo el cuestionamiento que se puede hacer al proceso constituyente, pero bueno, hubo un referendo, la aprobó, que desde el punto de vista de acto electoral, digamos, en su legitimidad no ha sido cuestionado. La oposición y la sociedad civil ha invocado esa constitución de manera incremental, ¿no? Y en el año 2007 la defendió frente al intento de reformarla. Entonces pienso que pudiera ser, además, que el sector opositor pudiera no ser tan fácil para el sector opositor lograr un consenso sobre la constitución nueva, porque puede haber un consenso en que habría que salir, digamos, de un orden autoritario, pero no significa eso que tengamos el mismo nivel de consenso en cuanto a qué constitución queremos. Fíjense que eso pasó en Perú. En Perú, cuando cae Fujimori, la constitución impuesta de una asamblea constituyente, digamos, totalmente ilegítima, con fraude electoral, esa constitución autoritaria, esa constitución de Fujimori, había consenso en que había que cambiarla, pero no había consenso en cuál constitución debía sustituirla ni cómo. Y todavía tienen esa constitución con reformas que han ido haciendo. Entonces, en el caso nuestro, yo creo que habría un periodo donde esa constitución se mantendría para plantear efectivamente las reformas que correspondan, o no se descartaría una constituyente, por supuesto, ¿no? Pero en las primeras de cambio. Ahora, si es una transición que no es unilateral,
sino que implica un proceso de negociación. Más significado, evidentemente, tendría esa constitución, ¿no? Como una constitución que a partir de allí se podría tejer una transición. No quiero aquí entrar, digamos, en análisis de las probabilidades de cada escenario, ¿no? Entonces, ¿por qué pienso yo que está entre las mejores y que podría decir, dije también, sí, la mejor, probablemente la mejor constitución? Porque hay que ver la constitución como con carne y hueso. Entonces, ¿qué es la constitución con carne y hueso? No solo el documento, no solo el texto, sino todo esto que hemos dicho, que hemos explicado y que tantos autores han explicado, pues, ese espíritu del 23 de enero, esa elaboración con consultas, con las limitaciones de la idea que se tenía en la época, no es como las consultas que se harían hoy en día, pues participativas, etcétera, pero el proceso de elaboración, la búsqueda de consenso, el hacerlo seriamente, una constitución perdurable, no para solucionar los problemas de alguien, no para garantizar que se despliegue un liderazgo mesiánico, sino una constitución como un proyecto más colectivo y que luego perduró, pues es la que más tiempo ha durado, y con una voluntad de cumplimiento, con altos y bajos, con errores, con violaciones a la Constitución, pero donde había, como les decía, esa rectificación. Bueno, mira, cuidado, no te apartes, el faro está en la Constitución, vamos a desentar esto, vamos a corregir algo. Bueno, entonces, en ese sentido, pienso, por eso en una valoración global, por supuesto, tenemos Constitución de 1811, cada vez uno descubre más la belleza, ¿no? El significado histórico de esa Constitución, pero y Fortún decía, es la primera manifestación teórica del derecho constitucional en Venezuela. Entonces, en ese sentido, quiero decir, hay textos que pueden ser muy representativos, importantísimos, ¿no? Se dice que también suele valorarse muy bien la Constitución de 1858, pero considerando todo el carne y hueso, digamos, el texto y su contexto histórico y su voluntad de cumplimiento, pienso que es una gran constitución, ¿no? La profesora Floris Caray señala en dos comentarios: si entrar en técnicas jurídicas o sin entrar en técnicas jurídicas y reconociendo todo el debate que existe sobre la cantidad de constituciones que hemos tenido, además de la falta de medida que como sociedad tenemos sobre el significado de una constituyente, la inquietud que me mueve es más sobre aquella episteme que mueve la revisión, el cierre o la creación de una constitución. Uno pudiera pensar que una constitución que pretende fundar una sociedad libre y democrática debe buscar actos también abiertos y democráticos. Aquí la pregunta: ¿usted ve posible en una Venezuela asignada por las pulsiones totalitarias la posibilidad de una constitución que restaure la política y la libertad? Y aquí también Luis Augusto Azuaje señala: ¿considera que hizo falta mayor difusión de los derechos contenidos en la Constitución del año 61? Lo pregunto, dice el profesor Luis Augusto Azuaje, en orden a que considero que, a diferencia de la Constitución de 1999, la Constitución de 1961 percibo que fue poco conocida y poco defendida por la población. ¿Cómo ve usted este fenómeno? Hasta ahora tenemos esas dos preguntas. Adelante, doctor Casal. Muchas gracias. Bueno, sí, sobre la pregunta en relación a esos momentos, pues, de cierre de una constitución, inicio de una nueva, es un gran tema, ¿no? Yo allí suelo poner el ejemplo de la ley fundamental en Alemania, ¿no? Porque fíjense que cuando se aprueba la ley fundamental, los aliados, sobre todo los Estados Unidos, pero los aliados, ellos planteaban que debía hacerse una constituyente, o por lo menos un referendo, para aprobar una constitución. Y los alemanes no querían. Ni siquiera querían una constitución. Ellos decían, bueno, vamos a aprobar un estatuto administrativo de esas zonas, digamos, del occidente de Alemania. Y una de las razones era que para ellos aprobar una constitución era como sellar la división de Alemania. Y solo por presiones ellos aceptaron una ley fundamental y no querían que tuviera referéndum. Es decir, fíjense lo interesante que es esto. O sea, ellos querían alejarla tanto como fuera posible de lo que era una constitución con toda su vigor democrático. Porque no querían que se petrificara la división de Alemania. Y pensaban que estaba pendiente una constitución para cuando todo el pueblo alemán la pudiera adoptar. Bueno, y esa ley fundamental, no querida como constitución por sus promotores, y que no fue ni sometida a referéndum, ni siquiera se eligió un parlamento directamente, sino que los parlamentos de los estados
eligieron representantes entre sus miembros para integrar un consejo parlamentario. O sea, una debilidad democrática enorme. Pero se fortaleció como una constitución gigante por la actuación del Tribunal Constitucional, por la voluntad de respeto de los poderes. Bueno, hay quienes introducen también el elemento económico, ¿no? Muy importante, la reconstrucción, la recuperación económica. Y cuando se da la reunificación, que uno pudiera pensar que era el momento natural para una constituyente, porque en ese momento pues se trataba de reunificar a Alemania y había que aprobar una constitución común, allí también, aunque algunos plantearon por lo menos un referendo de la ley fundamental para que fuera aprobada por todos los alemanes, por razones políticas, económicas, diversas consideraciones, se quería un procedimiento rápido y se acudió a que los estados, que era una cláusula prevista en la Constitución, los estados de la República Democrática Alemana se incorporaran a la República Federal de Alemania y se asumió esa constitución como constitución total. Entonces, hay una serie de dinámicas políticas, económicas, de diversa naturaleza que influyen aquí. Y en el caso nuestro, yo pienso que probablemente nosotros vamos a tener un proceso en el cual, antes de hablar de un nuevo texto, vamos a tener que hacer constitución. ¿Y qué quiere decir hacer constitución? Proteger derechos. Que exista de verdad separación de poderes. Que exista de verdad responsabilidad de los funcionarios. Que exista de verdad control sobre los gobernantes. Y que exista, digamos, ese espíritu de garantía de los derechos humanos, garantía del constitucionalismo, de la división de poderes, de los derechos democráticos, garantía del pluralismo, que es tan importante porque está devastado en la Venezuela de hoy, triturado pues, por las políticas autoritarias, garantía del pluralismo. Entonces, creo que va a haber un tiempo donde vamos a tener que hacer constitución y llegará un momento de adaptar el texto, ¿no? En un sentido tal vez más global, pero pienso que en una primera etapa tal vez se planteará reforma, enmienda, ¿no? En temas como la reelección indefinida y otros aspectos, digamos, sí, digamos, aberrantes o altamente nocivos que están en la Constitución del 99, sin perjuicio de que, y aquí perdón que se me, había un tema que no comenté completamente sobre la Constitución del 99. La Constitución del 99 tiene muchas bondades en materia de derechos humanos, pero tiene también muchos peligros en la organización del poder. En materia de derechos humanos, yo la sitúo como en un continuum con la del 61. O sea, no es, realmente hay como un continuum y también con la del 47, muy generoso en materia de derechos. La del 61 mantiene un poco ese espíritu un poco más moderada en algunos temas sociales y luego la del 99 amplía un poco, actualiza y tal vez carga un poco en algunos aspectos sociales, pero más o menos está en una, no rompe, hay como una línea allí. Y digamos, ya la jurisprudencia de la Corte Suprema había reconocido el valor de los tratados de derechos humanos como normas constitucionales, etc. Pero en la parte de organización del poder se amplían los poderes del presidente, se elimina el control del Parlamento sobre los ascensos militares, se establece un periodo presidencial a 6 años, demasiado largo, con reelección inmediata. Esto es rompiendo todos los consensos que existían sobre la materia cuando se le aprobó la Constitución, porque a lo sumo algunos consideraban aceptable con un periodo de 4 años una sola reelección. El tema de la seguridad de la nación, tal como quedó regulado. Entonces, en los decretos leyes y las leyes habilitantes, digamos que hay problemas en la parte de la organización del poder, que por lo tanto es muy difícil, digamos, ponerla como a rivalizar en ese sentido como mejor constitución con la del 61. Y bueno, su proceso de elaboración estuvo signado más por la exclusión, sectarismo, alteración de las reglas electorales para tener una hegemonía dentro de la Asamblea, violación de la Constitución antes de que saliera incluso publicada, es decir, rápidamente una serie de problemas que la complican mucho como referencia, ¿no? Ah, y perdón, la pregunta sobre los derechos, fíjense, es cierto que hizo falta tal vez darle más vida a esa constitución en la parte de los derechos. Un mecanismo importante que se utilizó a partir de la década de los 80, ¿no? Fue el mecanismo del amparo constitucional. El amparo le empezó a dar mucha vida a los derechos. Algunos de ustedes recordarán esas famosas decisiones que tomaba el juez Abreu Burelli, juez civil, ¿no? Y entonces decisiones importantes de amparo que algunas salían comentadas en la prensa. Todo eso reflejaba una efervescencia de los derechos. Fue un periodo muy importante. Y bueno, eso se aproximó también a lo que fue la creación de ONGs, también más o menos al final de esa década de los 80. Pero tal vez podría decirse como a veces se expresa,
pues hizo falta tiempo, ¿no? Como que hizo falta un poco más de tiempo para que diera todos sus frutos, esa concepción de la garantía de los derechos a través del amparo. Había que tal vez abrir más también los partidos políticos y la participación política, renovación de liderazgo, nuevos cuadros, reforma política. Hay una serie de cosas que pues también conspiraron contra la permanencia de esa Constitución de 1961. ¿Qué perspectivas para la democracia tuvo la Constitución de 1961 en lo referido a la suspensión de garantías y al estado de excepción? Floris Caray, la profesora Floris Caray señala, muy agradecida con las precisiones que nos da el doctor Casal, clave que como sociedad estemos educados en este manejo entre narrativas constitucionales y estructura de poder para no caer en trampas colectivistas. Mire, ese es uno de los problemas, ¿no?, que se presentó en la elaboración de la Constitución del 61. Primero, en los votos salvados que presentó el MIR, URD, el Partido Comunista, había una preocupación por las llamadas medidas de alta policía que se mantuvieron en esa Constitución, que tenían un cierto reflejo también en la Constitución de 1953 y que se aproxima un poco a lo que se llamó el inciso Alfaro Cero en la Constitución de 1947. Entonces hubo rechazo, pero también hubo un rechazo muy fuerte a que el mismo día que se promulga y se publica la Constitución, simultáneamente se suspendían varias de las garantías establecidas en esa Constitución. Y la restricción de la garantía económica rigió casi 30 años. También durante el 27 y 28 de febrero del 89 se abusó pues de estos mecanismos de suspensión de garantías. Entonces, este fue un tema, digamos, en el cual esos votos salvados que advertían sobre los peligros de algunas de las facultades de sección ya en ese sentido avisoraban, ¿no?, presagiaban complicaciones que iba a haber en esa materia y ciertamente allí era algo, bueno, lo decía por ejemplo Orlando Tobar Tamayo, decía, es triste que cuando estamos como inaugurando esta Constitución nueva, al lado ponemos esa urnita de la suspensión de garantías al mismo momento en que está entrando en vigor la nueva Constitución. Bueno, es un tema que se ha tratado de corregir. Incluso la Constitución del 99 trató de corregir algunas cosas y no por casualidad, cuando se hizo la reforma 2007 se quería eliminar una serie de controles que se introdujeron en la Constitución del 99, mayores controles, y en la práctica pues el TSJ ha inventado toda clase de atrocidades para dejar de lado los controles que estaban en esa Constitución. Y en relación con el segundo comentario, sí, yo estoy de acuerdo que es muy importante pues rescatar esos. Yo creo que hay que ir un poco, fíjense que hay una lección que sacamos de la transición constitucional del 58 al 61, y es que en esos periodos los pueblos seguían por ciertos metaprincipios, es decir, seguían por esas ideas gruesas, ¿no?, así como se dijo, Estado democrático de derecho, decía la Junta desde el acta constitutiva, y así todos los demás documentos, la doctrina democrática. Entonces hay una serie de principios que tenemos que reforzarlos y que sobre las bases sobre los cuales se puede trabajar mejor el escenario de la transición. Muchísimas gracias, doctor Casal. Bueno, interesantísima la conferencia del día de hoy, las preguntas de los participantes, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor.